¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les pilla? Pues a la política y a la economía tampoco se los podemos quitar. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde, hora española, en La Puntilla Económica, un espacio donde sacaremos punta y color a la actualidad de España y Latinoamérica. ¿Dónde? En Activa Radio, con Beatriz Triper, La Puntilla Económica. ¿Te sumas? Muy buenas amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con un nuevo programa con Beatriz Triper y su Puntillita Económica. Muy buenas tardes, ¿qué tal Beatriz? Muy buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿qué tal? Un día más y un día menos para volver a esa normalidad que tanto deseamos, esa normalidad sin mascarillas y sin limitaciones varias. Además, un día, Miguel Ángel, en el que estamos de celebración, hoy 23F, el día en el que podemos llamar 40 añitos. 40 añitos de la democracia española, mal que les pese a algunos como los energúmenos, y perdóname que lo exprese así, que se están manifestando por la libertad de ese personaje llamado Pablo Hasél. Ese delincuente, ¿quieres decir? Delincuente, sí. Es un delincuente, está en la cárcel, Efectivamente, tiene sentencia firme, es un delincuente. O sea, no estamos ofendiendo a nadie, estamos diciendo lo que es un delincuente. Pues y que no ese está delincuente, ahí, que es una cosa de decirlo, no está ahí por de esos exclusivamente por esas canciones y esas cosas, sino por un cúmulo de sentencias que le han sido condenados a la acumulación de delitos, y por eso está en la cárcel. No solamente por eso, porque por eso no se va a la cárcel. Efectivamente, además... Es importante decirlo y que todo el mundo lo sepa. Que no se va únicamente por eso, por decir que ha ultrajado a la corona, ya no sé cuántas personas más y no sé qué. No. Sí, les ha amenazado con barbaridades varias. Delitos importantes, ¿eh? O sea, influir en testigos, amenazar de muertes, unas cosas de que te está diciendo la calaña de semejante ser. Efectivamente, pero bueno, vamos a dejar de hablar de cosas que bueno, están ahí porque tienen que estar y que todo nos enseña, y vamos a centrarnos en este día de celebración, que además tenemos sorpresa y la tenemos justo, yo le veo debajo de mí. Don Eduardo Abad Savadis. Yo le veo debajo de mí, yo estoy en medio. Pero antes, en medio. Perdóname, Beatriz, antes que lo presentes, sí me gustaría decir el teléfono, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de Activa Radio, donde todos los que nos están escuchando pues pueden enviar sus comentarios. Es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607. Todos los comentarios o preguntas que queráis hacer nos las transmitís por aquí en el WhatsApp y yo se las iré transmitiendo a nuestro invitado y también a Beatriz. ¿Cómo que no? A todos para cualquier tipo de comentario o pregunta que queráis hacer, aquí tenéis el WhatsApp abierto. Pues como decía Miguel Ángel, un invitado de lujo para este día de celebración, este 23F. Don Eduardo Abad, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Secretario General de UPTA, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Pues bien, feliz de estar con vosotros inaugurando, ¿no? Este, esperemos, longevo programa, y que encantado, primero de saludarte, Miguel Ángel, y segundo de verte, Beatriz, amiga mía, que hacía mucho que no teníamos ocasión de poder compartir un rato de charla. Efectivamente, casi un añito o más de un añito, yo creo, porque entre la pandemia y demás, por cierto, ¿qué tal estás? No sé si... Bueno, ya... Bueno, recuperado ya, ¿no? Quedan poquitas secuelas aún, vamos un poquillo flojos en alguna cosa, pero bien, saliendo adelante, que es lo importante. Es que, si no te importa, Eduardo, me permito comentar que, bueno, Eduardo estuvo malito con el COVID, además estuvo ingresado varios días. Y Eduardo es una persona joven, es una persona que hace deporte, es una persona que se cuida, es una persona sana, y con ello lo que quiero decir es que este bicho puede afectar a todos, que se ha dicho, pero parece que hay algunos que no se lo creen y siguen haciendo fiestas clandestinas y demás. Así que, bueno, pues aquí está el ejemplo de Eduardo, que bueno, pues estuvo unos días, pues como he dicho, pues un poquillo fastidiado, pero bueno, está aquí con nosotros. Y si os parece a los dos, vamos a empezar con el programa. Claro.
Porque tenemos materia, tenemos materia. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, coger nuestro puente aéreo en el que hoy lo vamos a dedicar por completo a las exportaciones, porque por fin, Miguel Ángel, por fin han salido los datos, tenemos los datos de cómo fue el sector exterior el pasado año, el pasado 2020. Y bueno, yo a la vista de los datos creo que no ha ido nada mal, por lo menos no ha ido tan mal como se esperaba. De hecho, exportamos por valor de 261.175 millones de euros, que aunque es una cifra que es un 10% inferior a la de 2019, cuando se batieron récords con más de 200 o casi 291.000 millones de euros, lo cierto es lo que decía, que se esperaba una caída mucho mayor, teniendo en cuenta no solo las limitaciones a la movilidad que se impusieron durante los meses más duros de la pandemia, los meses de confinamiento, sino el impacto del que el virus ha tenido en la economía latinoamericana, que es uno de los destinos, cuando hablamos fuera de lo que es Europa, de los destinos preferentes de nuestras exportaciones, sino que también tenemos que tener en cuenta el impacto del Brexit y la política comercial de la ya antigua administración Trump con esas aranceles y esas medidas proteccionistas. Eso en la parte de exportaciones en términos generales. En cuanto a las importaciones, cayeron un 14,7%, hasta los 274.597 millones de euros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cayeron más que las importaciones, con lo cual esto reduce el saldo de la balanza comercial hasta los 13.422 millones de euros, que es la cifra más baja desde 2011. ¿Esto qué significa? Que estamos exportando, o que este año hemos exportado más que lo que hemos importado, y eso es algo, yo creo que bastante positivo para la economía. Corrígeme tú, Miguel Ángel, que tú sí eres experto en esta materia. Y además de todo esto, datos muy, muy positivos. Primero, en diciembre, las exportaciones volvieron a crecer, poquito, pero crecieron, un 0,9%. Con lo cual, eso demuestra que el sector exterior sigue siendo fuerte, sigue estando en forma y que, una vez más, igual que ocurrió con la crisis anterior, seguirá tirando. Y ahí van a tener mucho que decir también los autónomos, los nuevos o los autónomos de la nueva generación o de la Next Generation. Eso ya nos lo contarás ahora tú, Eduardo, que también habéis hecho desde UPTA mucho hincapié en esa necesidad de la transformación del tejido del colectivo de los autónomos hacia mayor digitalización, mayor internacionalización y mayor apertura. Y más cosas positivas, más datos positivos que se pueden extraer del informe del sector exterior. Bien, el potencial del sector agroalimentario. Las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco tuvieron un peso del 19,6% del total y fueron las únicas que crecieron. Esto es un crecimiento de un 5,5% con respecto al pasado año. Sobre todo, ¿dónde crecieron? En productos cárnicos, frutas, hortalizas y legumbres. Es decir, estamos hablando de que también tenemos ahí un sector que muchas veces nos olvidamos de que existe y sin embargo es muy importante para nuestra economía, que hay que potenciarlo, hay que dotarle de herramientas para que crezcan. Hay muchos autónomos también en este sector, Eduardo, tú lo sabes, y que necesitan apoyos y necesitan ayudas para digitalizarse y poder seguir con ese empuje y sobre todo también empuje a nivel de sector exterior. Y en cuanto a destinos, a ver, Miguel Ángel, esto yo sé que hay una persona que le encantaría, porque lo más destacable es el crecimiento del 20,1% de las exportaciones a China. De hecho, creo que es el único destino donde crecen las exportaciones. Se alcanzaron además los 8.168 millones de euros, cifra que se va equiparando a la que exportamos a Latinoamérica, de 11.541 millones. Estoy dando muchísimas cifras hoy, pero yo creo que merece la pena detallarse. Pues al final estábamos diciendo que en China crecen las exportaciones un 20,1%, mientras que en Latinoamérica caen un 23,8%, sobre todo las exportaciones hacia México y hacia Perú, que caen las dos por encima del 25%. Y aquí, Miguel Ángel, te quiero preguntar, venga.
Una vez que avance la vacunación y se vuelva a la normalidad y Latinoamérica recupere ese crecimiento, el crecimiento de la economía, se vuelva a dinamizar la economía en Latinoamérica, ¿cree que se van a volver a recuperar esa fuerza de las exportaciones hacia Latinoamérica o vamos a seguir apostando por destinos como China o como Asia? Es un poco complicado. Vamos a ver, está claro que todo este incremento y esto es opinión muy personal, lógicamente, en función de lo que analizo y lo que veo por los datos que me estás contando. Evidentemente, en China llevan ya tiempo sin la pandemia, con lo cual esto es lo que hace que la economía esté tirando y vuelva otra vez a sus niveles de consumo importantes e interesantes, con lo cual la demanda de productos chinos, la demanda de productos europeos o productos españoles está en ese incremento, ¿no? En esa caída precisamente por el tema del COVID, por la falta ya no por la falta, sino por la recuperación de las personas en el cual el COVID está pasando a segundo plano, ¿no? En cambio, el tema de Latinoamérica, como se está contando, de México y de Perú, la situación puede venir dada que no sabemos el tiempo con el cual se va a llegar todo esto. Yo no creo que esto sea de hoy para mañana, de repente el COVID desaparece y todos nos volvemos locos y volvemos a empezar a vender. Yo creo que esto va a ir poquito a poco haciéndolo. Daros cuenta también que el tejido empresarial, tanto en México como en Perú, igual que en España, son de pequeñas empresas, de micropymes, y hay mucho autónomo. Luego Eduardo también nos podrá comentar cuál es su opinión, pero evidentemente ha habido mucha destrucción de empleo, ha habido mucha destrucción de empresas, con lo cual todas esas empresas que estaban importando, ¿cómo han quedado ahora? ¿Y cuál es su tamaño y cuál es su estructura? Si realmente van a estar preparados para hacer frente a lo que supone unas importaciones, que siempre tenemos que pensar que las importaciones estamos hablando de volúmenes importantes, porque si no, no compensa, lógicamente, la incidencia del transporte en pequeñas cantidades. Con lo cual, no lo sé. Yo creo que se volverá, pero no sé en qué medida va a ser el tiempo. No sé si será dentro de un año a fecha de hoy, para 2022, o si va a ser un poquitín antes. No sabría decirte, porque además cada sector funciona de una manera distinta y diferente. Entonces, habrá unos que tiren más y habrá otros que tiren menos, ¿no? Todo lo que son bienes de consumo, en la medida que la gente va incorporándose a trabajar, pues lógicamente habrá esos incrementos y esas demandas. A nivel industrial no lo sé, que es también lo más costoso a la hora de tirar. ¿Dónde están las inversiones que van a producir los empresarios de Latinoamérica incorporando pues maquinaria nueva, bienes de equipo, a la hora de incorporarlos a sus procesos productivos? Y eso yo creo que va a tardar más. Pero vamos, yo creo que este tipo de recuperaciones las veremos a medida y tal y como va esto, que Asia ya la pandemia la tiene más o menos ya en un segundo plano. Europa entraremos, yo creo que imagino aquí que a verano, y después del verano tendremos ya un otoño mucho más interesante, pues cuando llegue allí a Latinoamérica, que se juntará con su verano además otra vez. Acaban de salir del verano, bueno, están saliendo del verano, entrarán. Vamos a ver cómo va estos incrementos. Esperemos que sea cuanto antes, ¿no? Que se recuperen económicamente y así nos recuperamos todos. Eduardo, en este punto, bueno, antes de nada voy a saludar, veis ahí todos la audiencia, los espectadores, los oyentes que estén siguiéndonos en directo, verán que aparece un nombre, Alicia. Alicia es la responsable de comunicación de UCTA y bueno, pues saludarla desde aquí. Ella está también de oyente nos acompaña también esta tarde. Eduardo, quería preguntarte a ti precisamente por este tema, por el tema de Latinoamérica. ¿Vosotros percibís que entre el colectivo autónomo tienen más interés en exportar y sobre todo en exportar no solo a países que tenemos al lado, si lo queremos llamar así, Portugal, Francia, sino... No me hables de exportar, perdóname. Sí, ya lo sé que me vas a corregir. Vale. Según lo estaba diciendo, digo, me va a regañar, porque sé que tú no hablas, o sea, exportar significa cruzar el charco. Cruzar el mar, hay que pasar un mar para exportar. Estamos en Europa, sí. El resto es vender en la Unión Europea, que es nuestro país. Eso sí. Ya se puede decir. Ya se puede decir a todos aquellos que peleaban por decir yo exporto a Inglaterra, ahora sí pueden hacerlo. Antes ahora no. Sí, es verdad. Ahora sí lo pueden decir, y lo pueden hacer. Y ese es el problema, que se están dando cuenta, la diferencia entre lo que es exportar y lo que no es exportar. Bien, hecha esta aclaración, que además, insisto, que ya sabía que me ibas a tirar de las orejas y me lo merezco porque además...
Eduardo, ¿crees que los autónomos están demostrando más interés los autónomos en exportar? Pues sinceramente, el mercado de la exportación es un mercado que a los autónomos nos queda lejos. Si nos queda cerca algún mercado de exportación, es más bien en el área de los servicios que podemos prestar a otras empresas. Es decir, el marco del, vamos a llamarle, el teletrabajo o el trabajo a distancia, también es un factor que para el autónomo, en este caso, para el que exporta servicios a otras empresas, es un marco que ya viene siendo muy habitual en nuestro país y que hay muchos autónomos, miles de autónomos profesionales altamente cualificados que están trabajando y prestando servicios para otras empresas, pero no desde ahora, sino a lo largo de esta última década. Quizás nuestro país ha sido uno de los países que con más fuerza ha utilizado esa fórmula de exportar servicios y bienes pues sobre todo a Latinoamérica y sobre todo a Estados Unidos. En los datos que habéis dado, lógicamente la irrupción de las exportaciones a China vienen también precedidas porque Estados Unidos, no nos olvidemos que nos ha tenido en los últimos 2 años con una especie de castigo, bueno, vamos a llamarlo arancélico, en muchísimos de los sectores de producción primaria que tenemos en nuestro país. No nos olvidemos que la aceituna, todo lo que es el sector primario de obtención de recursos del medio natural, todo lo que es la producción de la transformación de productos alimentarios, ha sufrido un gran parapalo, puesto que Estados Unidos, a través de esos aranceles que puso en marcha para determinadas exportaciones de fuera del mercado que ellos propiamente se abastecen o de terceros países, ha llevado a que España y los productores españoles buscaran otros mercados incipientes, como puede ser el mercado asiático, evidentemente, a través de China, pero también, sin duda, otros mercados como pueden ser los países árabes, ¿no? Los países en donde ha irrumpido con gran fuerza pues, materias primas y sobre todo mercancías que estamos tratando de colocar con buenos resultados, además hay que decir. La balanza entre la exportación y la importación, lógicamente, arroja en el año 2020 y por causas de la pandemia unos resultados positivos. Por fin arroja unos resultados positivos, lo cual eso no quiere decir que tengamos una situación económica mejor de la que teníamos en el año 2019. Es curioso que si hablamos y si nos ponemos con los datos de exportación e importación y nos ponemos a hacer una comparativa económica en nuestro país, la realidad de las empresas y de los autónomos en nuestro país es bien distinta a la realidad que se puede dar, ¿no?, cuando hacemos una balanza comercial de esta magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Pues que España es un país fundamentalmente que vive del autoconsumo, fundamentalmente. Somos un sector de producción muy limitado, básicamente en el sector servicios, que procuramos además a todas aquellas personas que vienen a lo que es nuestra principal industria, que es el turismo, no tenemos otra de ese tamaño, que procuramos atenderles lo suficientemente bien como para que repitan y además seamos uno de los principales países en la locomotora del consumo, del ocio y del turismo. Y por lo tanto, aquí lo que evidentemente en lo que es el consumo de la economía interna, que nada tiene que ver con las balanzas comerciales de importación y exportación, es donde tenemos el gran problema. En el verano, sin ir más lejos, el sector del pequeño comercio y la hostelería, sobre todo en aquellas poblaciones más típicamente veraniegas, tuvieron una, vamos a llamarla también, una balanza comercial desaforada.
hemos sido capaces de, a través del consumo interno, suplir, bueno, pues de alguna manera, lo que no estábamos siendo capaces de facturar con, bueno, pues, con la situación del COVID y de la falta de movilidad de las personas que venían, esos millones de personas que venían a nuestro país para su momento de vacaciones, en el que realizaban además un gasto fundamental para nuestra economía a través de todo el sector servicios y de servicios a la ciudadanía. Y por lo tanto, bueno, pues esta especie de espiral de consumo interno que tuvimos ha quedado claramente palpable, que es uno de los motores precisamente de recuperación económica. Por eso nosotros hacemos tanta agrotinamiento diciéndole al consumidor que consuma, pero que consuma en el pequeño comercio, en el comercio de barrio, que consuma en su ciudad, que consuma en su pueblo, porque es la única forma de contrarrestar la situación de daño estructural económico que está haciendo la pandemia sanitaria. Pero Eduardo, yo ahí me surgen dos cuestiones y las dos tienen mucho que ver, porque no sé si esas campañas a las que te refieres están funcionando, porque tienen que luchar, el pequeño comercio tiene que luchar contra los gigantes como Amazon. Sí, pero... Siento dar nombres, pero es que es así, o sea, es una realidad y hay que darlos, las cosas a veces hay que llamarlas por su nombre. Nunca mejor dicho. Entonces, no sé si eso está funcionando o ya los consumidores se están acostumbrando a ese modelo de comprar vía Amazon. Yo no soy muy... O sea, yo prefiero bajar al pequeño comercio, en mi caso personal, pero conozco pues, casos de vecinos que no, que o sea, cada 2 por 3 están llamando a la puerta y vienen con sus paquetitos de Amazon. Entonces, no sé si eso está funcionando, si está resultando y cómo está luchando el pequeño comercio contra eso. Mira, evidentemente aquí hay un tema que no nos podemos engañar, ¿no? El pequeño comercio nunca va a poder tener esa capacidad de venta online que tienen las grandes, vamos a decir, plataformas de comercio online. Plataformas que además cada día están no en decremento, sino que van aumentando. Hace muy poco otra gran plataforma desembarcó en nuestro país, que seguramente además va a desembarcar también con una plataforma logística de distribución propia, es decir, vamos a tener cada día más competencia. Y nosotros cuando hablamos de consumo en el pequeño comercio, en el comercio de tu ciudad, en el comercio de tu barrio, no nos estamos refiriendo a la venta online precisamente, nos estamos refiriendo a que tenemos que ser capaces de reinventar la forma de vivir, porque el COVID lo que ha hecho es acelerar los procesos de, vamos a decir, procesos de huida de miles de pequeños comercios, que es cierto que sobraban en nuestro país. Yo no me cuesta prenda en decirlo, teníamos una oferta sobredimensionada sobre la demanda que realmente existía. Y desgraciadamente además tenemos un problema estructural en nuestro país con el comercio, con el pequeño comercio sobre todo, porque es un pequeño comercio que, lejos de hacer sus deberes a lo largo de estos años, ha quedado, bueno, pues anquilosado en esa especie de burguesía comercial que no ha sido capaz de dar un paso al frente para poder cambiar los formatos a los que estaban acostumbrados. Y cuando nosotros decimos dar un salto de este comercio tradicional y digitalizarse, no estamos refiriéndonos a vender por Internet. Es una equivocación el hecho de que se pretenda que todo el comercio que conocemos pueda hacer venta online, porque es literalmente imposible. Imposible de competir contra grandes plataformas, imposible de competir contra lo que es la logística necesaria para poder desarrollarlo. Y lo que es más importante, es imposible competir porque no tenemos cualificación. Y cuando no tenemos cualificación formativa para hacerlo, lo que tenemos es que ser ingeniosos a la hora de poner encima de la mesa bueno, mecanismos que nos permitan llegar de una forma más rápida y contundente al que es nuestro cliente. Porque aquí no se trata, fíjate, de ir
cogiendo cada vez un mayor número de volumen de cliente que antes no tenía contacto con nosotros, porque sabemos que es muy difícil. Pero sí sabemos que somos capaces de fidelizar a nuestro cliente y sí sabemos que fidelizando a nuestro cliente seremos capaces de conseguir doblar esa curva de, bueno, pues del desgaste del consumo que podemos tener internamente. Algo muy sencillo, y lo pongo como ejemplo siempre, ¿no? Yo, como sabéis, soy autónomo y soy autónomo del pequeño comercio, del comercio de alimentación también, del comercio de alimentación muy especializado en productos del mar, y nuestra facturación básicamente, y os puedo garantizar que no tenemos recursos humanos volcados a ello, ni tenemos recursos económicos subcontratados. Lo hacemos porque realmente creemos, además, que nuestro pequeño negocio tiene que madurar nuestra facturación prácticamente ya está en un 40% a través de los canales de Facebook y WhatsApp. Nuestra facturación diaria. Eso es lo que tratamos de inculcar a la gente, que hay canales de comunicación que son muy asequibles desde el punto de vista de la formación, que son canales de comunicación muy asequibles desde el punto de vista económico, que son sencillos, pero que tenemos que ser capaces de vincularlos a la actividad económica. Son infinidad de pequeños negocios los que han utilizado en la época del confinamiento un canal tan sencillo como es el WhatsApp para ser capaces de hacer uso de algo que ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que significaba, que era la utilización de los datos de sus clientes. Que las grandes empresas, cuando están hablando de esto, están hablando de Big Data, ¿no? Y de la utilización del Big Data, pues sin quererlo, la transformación que hemos vivido indirectamente y seguramente de forma no voluntaria, sino totalmente inesperada, ha llevado a que miles de pequeños comerciantes hayan bueno, optado por vender de una forma distinta. Fijaros, la evolución que hay en un año, en solo un año, en la utilización de nuevos canales de comunicación como pueden ser las redes sociales o que puede ser algo tan sencillo como el WhatsApp, ha permitido que miles de pequeños negocios sigan vivos a día de hoy. Esa especie de vamos a tratar de hacer plataformas locales para tratar de vender productos tal, no va a funcionar o va a ser muy difícil que funcione porque Pues, fundamentalmente... Eduardo, perdóname que te interrumpe, que estoy completamente de acuerdo. Por lo que dices ahora es que, como estoy un poquito indignado, pues coméntalo, que hay una comunidad autónoma que se va a gastar 1 millón de euros en crear una plataforma para hacer la competencia de Amazon, para que cualquier tipo de comercio lo haga. Y cuando se les dice no te va a salir, se mosquean, ¿sabes? Sí, pero se mosquean porque, a ver, yo siempre digo que los partidos políticos y los políticos que están gobernando tienen la mejor de las voluntades para poder llevar a cabo, evidentemente. El problema de todo esto es que tenemos que apoyarnos y apoyarnos con los ciudadanos que estamos en la economía real, los que estamos dedicados prácticamente en cuerpo y alma a investigar nuevas formas de llevar a cabo lo que es la actividad cotidiana de cada uno de los autónomos en nuestro país. Por eso nosotros siempre insistimos de una forma, además, muy adoctrinativa, para que los autónomos y el concepto y la idea de la nueva revolución, de la revolución industrial, de la rehabilitación del mundo del trabajo autónomo en España, es algo que se debe de hacer ahora en una situación de crisis. Si no somos capaces de cambiar mecanismo de producción, si no somos capaces de cambiar la forma de desarrollar nuestra actividad a través de la formación, de la investigación, de las nuevas tecnologías, de la resiliencia, de poder hacer de los recursos naturales recursos económicos, vamos a terminar esta crisis, vamos a seguir adelante nuestro camino con esos 3.200.000 y pico autónomos, prácticamente 1.300.000 en el sector comercio
y hostelería, y hasta la próxima crisis vamos a seguir con más o menos felices, en una situación que no va a haber cambiado nada, que no hemos sido capaces de cambiar las dinámicas tan necesarias para de verdad transformar el mercado del trabajo autónomo, y en la siguiente crisis volverán a caer otros 200.000 autónomos que desaparecerán, que serán sustituidos por otros 200.000 autónomos sin ningún tipo de cualificación, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de lo mínimo para poder asentar de verdad lo que es el mercado de trabajo, del trabajo autónomo en nuestro país. Y esta es la gran equivocación a la que estamos siendo más o menos desarrollando en nuestra cabeza un déjà vu, porque esto es lo mismo que nos pasó en la crisis del 2008. No hemos aprendido nada de la 2008, ahora me parece que tampoco vamos a aprender nada y vamos a seguir cometiendo los mismos errores y desgraciadamente nos vamos a encontrar con los mismos problemas dentro de otros 8 o 9 años cuando vuelva otra crisis de otro, bueno, con otras circunstancias totalmente distintas. Pero Eduardo, tú has tocado dos patas que a mí me parecen claves, además, para el futuro del colectivo autónomo, para que efectivamente se consolide esos autónomos y se conviertan en autónomos de larga duración, o sea, que pervivan en el tiempo, no que el colectivo autónomo se convierta en un refugio para situaciones de crisis. Yo me monto mi negocio y cuando ya pasa la crisis, como yo no sé de esto, se cierran las puertas y estoy otra vez en la ruina y me agarro a la segunda oportunidad si existe eso en algún momento, que eso es otro melón también distinto. Hablabas de formación, hablabas de investigación, pero a ver, me consta que vosotros sí que estáis haciendo una labor muy importante en este sentido, pero yo no hablo de asociaciones, hablo por parte de los gobiernos, tanto regionales como locales, como el gobierno central, como la administración central. ¿Qué se está haciendo? Porque eso es una carencia que es que se escucha mucho, todo el mundo se llena la boca de decir hay que mejorar la formación a todos los niveles y dentro del colectivo de autónomos incluido, pero al final se quedan muchas veces en anuncios de campañas políticas, o sea, no van más allá. ¿Qué se está haciendo realmente? El problema de todo esto es que, desgraciadamente, y voy a hacer un símil, a lo mejor no sé si es el más adecuado para las 5:30 de la tarde, pero voy a hacer un símil cuando entran 2 urgencias en un hospital. Y 2 urgencias que una viene con un miembro totalmente extirpado, es decir, le falta un brazo y se está desangrando, y cuando entra otra urgencia con un brazo roto. ¿Qué es lo que está haciendo la administración? ¿Y qué es lo que estamos todos haciendo en este momento? Pues estamos tratando de curar a la persona que viene desangrándose, pero porque la situación le exige que si no somos capaces de taponar esa hemorragia, lo que va a suceder es lo incuestionable, que se morirá. Sin embargo, lo que no podemos es dejar al que viene con el brazo roto, con la pierna rota, sin atender, porque lo que vamos a tener es una persona con una discapacidad en el futuro. Bien, lo vamos a trasplantar esto a lo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se están atendiendo exclusivamente las urgencias. ¿Y cuáles son las urgencias? Parece ser que solamente las urgencias son el poner recursos económicos en marcha para salvar autónomos y empresas en nuestro país. Y digo parece ser porque evidentemente yo considero que eso es una prioridad, al igual que tener en nuestro país una política, aprovechando este momento, desarrollar una política rápida de una operación de transformación total del tejido productivo, como se produjo en el año 82 en plena crisis. Es decir, ¿qué sería de este país si cuando la crisis del año 82 no se produjera la ansiada revolución industrial que se llevó en el naval, que se llevó en el sector siderúrgico, que se llevó en sectores de producción de nuestro país? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en plena crisis es desarrollar mecanismos que nos blinden de cara al futuro. ¿Cómo se hace esto?
bueno, nosotros estamos trabajando, en este caso, con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección General del Servicio Público de Empleo y con Fundae, precisamente transformando lo primero que había que transformar, que era la forma de formar a nuestros autónomos, que eso es lo fundamental. Segundo, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo? O sea, es decir, perdona Eduardo, por fin vamos a ver que la formación para autónomos se va a adaptar a la realidad del colectivo autónomo, que era una de las demandas históricas, que se convocaban los cursos de autónomos y se decía, no, pero el curso es por la mañana de 9 a 2 y el autónomo por la mañana de 9 a 2. Exacto. Hablo de eso que es lo más palpable, no entramos en más. Por fin vamos a ver que se van a adaptar ese tipo de... No solo es una cuestión de horarios, Beatriz, es una cuestión de formación adaptada a las necesidades de producción de un autónomo. Fíjate, hasta hace muy poco tiempo lo que había vulgarmente era, cuando hablábamos de nuevas tecnologías, era el Access o el Excel para todos. Los autónomos no necesitan una formación en Excel. Si tienen que tener una formación primero, por ejemplo, un fontanero en soldadura de diamante electromagnético, por ejemplo. Pero es que también necesitamos cualificar a un, yo qué sé, electricista o un fontanero para que sea capaz y tener la certificación homologada para ser capaz de poder desarrollar instalaciones de energía fotovoltaica. También tenemos que ser capaces de cualificar a trabajadores autónomos del sector servicios para que sean capaces de trabajar a distancia para otras empresas y, por lo tanto, tener más capacidad y capilaridad a la hora de tener producción. Tenemos que ser capaces de recuperar, de alguna manera, aquello que siempre se decía, que el autónomo era la última cadena de subcontratación de la empresa auxiliar. Pues eso tenemos que ser capaces de dotarlos de las herramientas formativas y, por lo tanto, cualificarlos para que puedan desarrollar esas actividades. Lo que no podemos es continuar con la política de meter autónomos desde un chaval en una bicicleta dando vueltas por una ciudad o que seamos bueno, a través de una tarifa plana, supuesta ayuda, que el bar de la esquina que cierra lo recupere otra persona que sale del mercado de trabajo, que no tiene cualificación ninguna para poder, y que abra ese bar pues porque está desesperado y porque necesita meterse en el mercado de trabajo de nuevo. Eso es los errores que hemos cometido, lo que estamos diciendo, no se repitan. Y esos si errores... Permitís, yo, como estáis hablando del tema de la formación, os voy a contar una anécdota, pero es una conversación estas Navidades con un familiar de mi mujer que se dedica, que también es autónomo y se dedica al mundo de la formación. Decía, la Comunidad de Madrid ha sacado unas bases para contratar profesores para temas de FP donde piden que sean licenciados. Ahora dime tú cómo me ve a mí un economista que me enseña a un electricista o un licenciado en filosofía, porque ese es el perfil que me pide la Comunidad de Madrid en bases. Mi pregunta es, ¿son tan ineptos, de verdad, quien piensa, estas mentes pensantes? Porque yo creo que muchos de los problemas de autónomos, que soy autónomo, llevo muchos años de autónomo, es que estamos rodeados de ineptos que no saben que están fuera de la realidad. O sea, ¿cómo es necesario que para ser electricista exijas que alguien tenga una carrera universitaria? Es que es absurdo. Claro. En mi campo y en mi mundo, yo de una asociación de profesionales de comercio exterior, cuando estamos desarrollando planes, tengo compañeros con 20 años en el extranjero y no pueden ser consultores y no pueden ejercitar la formación porque no tienen un título universitario. ¿Pero de qué estamos hablando? Y se saca unos programas de certificación de profesionalidad donde haces que mi conocimiento profesional, mis destrezas, me obligas a irme a dar unos cursos de formación para que me digas que tengo un certificado de profesionalidad y me homologues un título. Lo veo de un sinsentido, de verdad, como autónomo y como profesional. Me parece vergonzoso. O sea, ¿pero quién diseña esto? Lo puedes simplificar incluso. Un panadero con una trayectoria de 30 años de oficio, ojo, que lo que voy a decir es cierto, como que estamos los tres hoy aquí y esperemos mucha gente que nos vea en directo o en diferido. Un panadero con 30 años de oficio se queda en el paro
por lo que sea, y no es capaz de demostrar la cualificación profesional que tiene. No es capaz. Imposible. ¿Por qué razón? Porque las certificaciones de profesionalidad están hechas y adaptadas fundamentalmente para aquellos que han tenido una longeva, vamos a llamarle, trayectoria formándose y han llegado a titulaciones superiores. Claro. Y por lo tanto, cuando somos tan atrevidos para hablar de certificados de profesionalidad y lo que estamos planteando en los certificados de profesionalidad de ciertas cualificaciones o de familias profesionales, que lo que deben de primar es la experiencia profesional y debe de primar precisamente el saber hacer. El saber hacer a través de la experiencia como profesional del sector. Estamos equivocando totalmente el sistema de formación para el empleo. Y esto es una situación que desgraciadamente se daba, y digo se daba, porque esperemos que este año con esta nueva convocatoria seamos capaces ya de hacer una transformación en ese sentido. Pero fijaros, y permitidme una vez más, una cosa más, Beatriz. Yo no me refiero solamente a la formación, me refiero a la transformación, me refiero a la investigación. Un país que no apueste por investigar, formar y transformar es un país que está condenado a la muerte económica. Y nosotros lo que decimos como organización, y de verdad que lo llevamos, pero a su máxima dimensión, es formemos, digitalicemos e investiguemos. Son los tres factores fundamentales para que los autónomos podamos tener una transformación total en nuestro mecanismo de producción, porque somos muchos, pero somos muy poco competitivos. Daros cuenta que el 90% de las empresas de este país son autónomos o pequeñas empresas y tan solo producimos el 15% de la riqueza del país. Eso quiere decir, desde el punto de vista económico, pues una situación que es perversa. 3.200.000 autónomos no son capaces de producir nada más que el 15% del PIB de nuestro país. Eso es desesperante desde el punto de vista de la productividad. Hablas de transformación, Eduardo, y parte de esa transformación va a recaer en la llegada de los fondos europeos. Yo estoy escuchando y confío plenamente en que sea así, que la llegada de los fondos europeos va a generar un efecto tractor de las grandes empresas sobre las pequeñas empresas y los autónomos. ¿Realmente creéis que eso se va a producir y que va a contribuir a esa transformación, que va a contribuir a que los autónomos, las pequeñas empresas se vuelvan más innovadoras y ganen competitividad, ese tejido empresarial de ese 98%, ese 99% del tejido empresarial gane competitividad y a su vez además incluso pueda crecer, que es de lo que se trata? O sea, siempre hemos hablado de que aquí en España una de las carencias que tenemos es que que tienen que ganar tamaño. ¿Creéis realmente que los fondos europeos van a incentivar ese efecto tractor? Pues en mi humilde opinión seremos capaces de que los fondos europeos sean un tractor económico siempre y cuando vinculemos las necesidades de las grandes empresas, que sin duda deben de ser las catalizadoras, y digo catalizadoras, del mayor de los presupuestos que se puedan dedicar, porque evidentemente lo que necesitamos son muchas personas en nuevos puestos de trabajo produciendo en una transformación que apueste por la industrialización y que salga del estancamiento de un sector que evidentemente es muy importante, pero que hemos visto que puede tener vías de contagio que son muchas veces muy problemáticas, como es el sector de la industria del turismo. El pequeño autónomo, evidentemente, tiene mucho que ver. Fijaros, para nosotros la transformación que debe de traer consigo los fondos europeos
tiene que estar directamente vinculada a la transformación en el ámbito rural. Y además no lo decimos porque quede bonito o porque al final estemos hablando de recuperación de población en ámbitos menos habitados. Estamos hablando de ámbito rural que es económicamente muchísimo más barato a la hora de poder desarrollar una actividad económica, ámbito rural en el que vamos a ser capaces de conciliar muchísimo mejor nuestra vida profesional con la vida familiar, ámbito económico en el ámbito rural, porque vamos a ganar calidad de vida. El ámbito rural está llamado en estos momentos a ser uno de los grandes protagonistas de la economía, de la nueva economía. La apuesta que hace Europa y la apuesta que tenemos que hacer como país es una apuesta en el autoconsumo energético, es una apuesta que en el 5G, en el que cualquier profesional, por ejemplo, como Miguel Ángel, especialista en mercado exterior, pueda ir a un pueblo cualquiera de Cuenca o de Asturias o de mi querida Galicia y que pueda desarrollar en plenitud de condiciones su actividad. Hablamos de una actividad de mercado exterior sentado delante de un ordenador en una pequeña pedanía de un pueblo cualquiera. Pues la apuesta de la transformación tiene que venir primero por ahí. Y en segundo lugar, la transformación en la producción de la economía, del trabajo autónomo, tiene que venir, lógicamente, en dotar de recursos, de mecanismos y de transformación, digitalización de la mayoría de los nuevos negocios que se vayan a crear en el futuro. Hago solamente un paréntesis aquí. El 65% de los autónomos de nuestro país tienen más de 58 años. Esto quiere decir que tenemos una brecha más o menos de 10 años, decenio, para transformar literalmente el 68% del tejido productivo del trabajo autónomo. Y por lo tanto lo que tenemos es que hacer esa transformación a través de, primero, las personas que se incorporen al mercado del trabajo autónomo como trabajadores por cuenta propia tienen que tener una cualificación de hoy adaptada a estos tiempos. Tienen que tener, además, algo que se nos presume a los que somos emprendedores, que es esa fuerza innata de querer emprender voluntariamente, no forzosamente. Es decir, personas que lo que tienen que hacer es ser emprendedores por convencimiento. Hoy ha salido publicado, no sé si lo habéis visto, un documento de un estudio de una entidad de crédito muy afamada en nuestro país, que dice que el 28% de los emprendedores de nuestro país no quieren ser autónomos. Claro, es que este es el gran problema. Fíjate, Eduardo, que ese dato hace unos años, todavía no estabas tú como secretario general, estaba Sebastián, pues de las primeras intervenciones que escuché yo a Sebastián en la Universidad Complutense, si no recuerdo mal, hace ya 8 o 10 años. Y se dio un dato en el que se hablaba de que el 60% de los jóvenes universitarios querían ser autónomos. A mí me sorprende mucho que esos datos se hayan revertido. Vamos, me sorprende entre comillas, porque efectivamente, o sea, si tomamos como ejemplo, y a lo mejor estáis en desacuerdo conmigo, pero bueno, en cualquier caso es lo que yo opino. Si estamos viendo cómo nuestra administración cada vez es más grande, cómo los funcionarios tienen un puesto de trabajo asegurado, sean productivos o no sean productivos, yo entiendo que eso al final es un desincentiva. Y luego, por otro lado, tenemos también la cuestión, todo el tema impositivo. O sea, estamos hablando de las cotizaciones, que ahora mismo, y eso también me gustaría que comentases, pues todas las iniciativas que se están tomando, como el tema de el adaptar la cotización a los ingresos reales, pues estamos hablando esos temas de cotizaciones que son, desde mi punto de vista, inasumibles para muchos de los autónomos que empiezan. Temas de la presión fiscal, o sea, tenemos unos impuestos que es que al final
te absorben y te ahogan a la hora de desarrollar tu negocio. Entiendo que ese impulso emprendedor, y además emprendedor, además con sentido, porque en ese momento yo sí veía que los jóvenes querían montar su negocio y querían montar un negocio para consolidarse y para crecer y para avanzar y para mejorar, para innovar y para aportar a la sociedad. No era refugio, porque ya estábamos saliendo ya estábamos empezando a recuperarnos de la crisis. Los jóvenes, estábamos hablando de jóvenes universitarios, o sea, es decir, que no eran gente que que estaban expulsados que habían sido expulsados del mercado de trabajo, sino que eran universitarios que se planteaban ser autónomos para crear su propio negocio y generar valor añadido. Entonces, en ese momento que eso se haya dado la vuelta, yo entiendo que todo lo que he comentado de desincentivos, pues por temas de cotización, temas de fiscalidad, al final afecta. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver. O cómo lo ve Miguel Ángel, que también lo padece. Vamos. A ver, uno de los temas fundamentales es que quiero transmitir, pese a lo que por ahí alguien va diciendo, que no sé qué tipo de, en fin, de información lleva, que esta misma semana posiblemente cerraremos. Y además os lo digo ahora porque, mira, me acaba de entrar ahora la convocatoria por WhatsApp de una reunión en el ministerio. Es decir, el sistema de cotización en función de los ingresos va a poner y va a dar un salto también de calidad en nuestro querido RETA. Va a dar un salto de calidad porque va a devolver la justicia contributiva. Personas emprendedoras, autónomos, que van a pagar realmente, no pagar, van a contribuir a la seguridad social, a su protección al fin y al cabo, en función de lo que ganen los rendimientos netos anuales. Es decir, fijaros que ahora mismo un notario de la calle Preciados de Madrid, y lo digo porque además lo conozco y, joder, tengo cierta, bueno, pues proximidad con él, está, además me lo dice, yo estoy pagando la básica, ¿no? La base mínima. Lo que es la base mínima. Este notario, en calle Preciados, Madrid. Y resulta que tenemos, haciendo el mismo esfuerzo contributivo, al pobre señor que está en un pueblecito de Almansa, que tiene un pequeño bar que apenas saca para poder vivir. Es decir, esto es lo que está pasando hoy con el RETA, y a ver si se le mete en la cabeza a todo el mundo que esto es un auténtico disparate. Esto es neoliberal. A mí me gustaría, Eduardo, a mí me gustaría también que aclarases un punto, porque el otro día leía una información en un medio de comunicación, no voy a nombrar cuál, porque no me chocó bastante y yo... Acaba en Istra. Sí. Bien. Que decía que la base de cotización iba a pasar de 289 euros a 433. Sí, pero eso es muy perverso y yo... Además, quería que lo aclarases porque a mí personalmente me chirrí un poco y como... Lo aclaro y además la oportunidad... digo, es una barbaridad lo que... Además se lo he dicho así, a quien lo ha escrito. Es una barbaridad. Claro, el que lo ha escrito se escuda en que así me lo han dicho fuentes de alguna organización. Fijaros. Bueno. Ya está, fuentes de alguna organización. En este tema hay que dejar de hacer política. Es decir, no sirve hacer política con temas de autónomos cuando lo que tenemos ante nosotros es una situación tan compleja como la que estamos viviendo. El otro día, se decía que iba a duplicarse prácticamente la base mínima de cotización. En sí no es mentira, pero ¿se le va a duplicar a quién? Al que supere rendimientos netos por encima de 60.000 euros al año. Es decir, el sistema, que es un sistema muy sencillo, yo os lo explico, y a los oyentes o a los que nos estén viendo se lo explico en 3 minutos. Me va a llevar 3 minutos. Lo que nosotros hemos propuesto, que parece ser que es lo que es muy próximo a lo que el Ministerio de Seguridad Social tiene en mente. Hemos propuesto lo siguiente: una cotización hiperreducida para aquellos autónomos
que estén por los rendimientos netos anuales, estén por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Que hay muchísimos. Que hay muchos. Bueno, hay 600.000 autónomos a día de hoy que están por debajo del SMI o rozando el SMI. Y además decimos que... Hiperreducida, hablamos de menos de 3 cifras. Yo te la explico, vale. Yo te doy cifras y todo. Dame cifras, sí. Hiperreducida. Sí, porque eso les interesa mucho, a la gente que nos está viendo le interesa mucho, sobre todo a los autónomos, que nos consta que son muchos los que nos ven y nos escuchan. Espero que además venga a poner algo de luz sobre el trabajo a la contra, que parece que se está haciendo y no sé por qué razón. Además es que no lo sé por qué razón. Insisto, cotización súper reducida, similar a la de tarifa plana, ya estoy dando datos, entre 60 y 100 euros, para aquellos autónomos que estén en el 50% de ingresos netos del SMI. Es decir, para aquellos autónomos que no superen sus ingresos, rendimientos de trabajo netos, una vez descontados los gastos, las facturas, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de SMI, lo dividimos en dos, el que no llega al 50%, una tarificación muy especial similar a la tarifa plana de los primeros 6 meses, entre 60 y 100 euros, y segundo tramo, la mitad del SMI hasta el SMI, que tendrán una tarificación pues prácticamente del 50% de la base mínima que tenemos ahora mismo. Alrededor de 150 euros. 50 euros. Más o menos. Eso es lo que nosotros proponemos. Segundo tramo, los que están entre el SMI y 25.000 o 30.000 euros, que es lo que tenemos que discutir estos días. Vamos a ponerle que nosotros somos de los que decimos que estén en 30.000 euros. Desde el SMI hasta los 30.000 euros de ingresos por rentas de trabajo anuales. Y esos van a poder escoger entre la mínima y la máxima en función, lógicamente, de la edad que tengan y de sus condiciones a las que ellos se quieran acoger. Es decir, como lo tenemos ahora la mayoría de los autónomos. A partir de los 30.000 euros de rendimientos netos de trabajo, nosotros decimos que la base mínima para los de más de 30.000 euros de rendimientos netos hasta los 40.000 debe de ser un 25% superior a la anterior. Es decir, si ahora tenemos una base de cotización de 960 euros en la base mínima, pasarían a tener una base de cotización un 25% más elevada. Estamos hablando de un salto de tramo de entre 30 y 40.000. En el siguiente, que es de 40 a 50, sería un 25% superior a la anterior. Es decir, su base de cotización mínima sería un 25% superior a la de los de 30 hasta los 40. Así hasta llegar a doblar la base mínima de cotización, que para los que tengan rendimientos netos por encima de 60.000 euros, su base mínima de cotización sería exactamente la del doble de la que tenemos hoy. O sea, es un sistema... Pero serían colectivos, serían muy poquitos los que estarían afectados por esa. ¿Cuántos serían aproximadamente? Estaríamos por encima de los 150.000, no serían tan pocos. No serían tan pocos. Los que serían, a ver... ¿Y esto le sale rentable a Seguridad Social? Pues ¿va a ingresar más Seguridad Social? Pues los datos que nosotros manejamos y creo que los datos que ellos gestionan y que manejan estarían hablando de entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año más. ¿Más? Claro. Que ahora mismo, si no recuerdo mal, estábamos en unos 11.000, a lo mejor el año pasado algo menos por el tema de la crisis, pero estábamos en unos 11 o 12.000, o sea, estaríamos hablando de que llegaríamos a unos 18.000 euros. Pasar aproximadamente a los 17.000 millones de euros, que es lo que se plantea. Y permitirme que termine con el proceso. ¿Cómo y de qué manera nos acogemos a los distintos tramos? Nosotros lo que decimos es que, como no somos Nostradamus, ni nada que se nos parezca, para saber lo que vamos a facturar o lo que vamos a ganar en el año 2021, lo que le decimos es que sea opcional, que cada uno elija el tramo que quiera. Y luego, cuando finaliza
el ejercicio contable del año 2021 lo que hacemos es ajustar. Es decir, si he quedado por encima de un tramo de los que estamos ahora diciendo, imaginemos el tramo de entre el SMI, los 30.000, y resulta que yo tengo de rendimientos netos anuales 37.000 euros, pues lo que te voy a hacer es saltar al siguiente tramo y por lo tanto vas a tener que hacer una aportación de la misma manera que se hace en el IRPF. Es decir, ajustamos... Es decir, se harían una aportación una vez se compruebe... Sería un un ajuste a la finalización del ejercicio fiscal, que es cuando realmente sabemos, ahí por el mes de mayo, lo que decimos que hemos ganado en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el IRPF. Pero ahí, Eduardo, obligas también a que en un momento determinado el autónomo, o incentivas incluso también el ahorro del autónomo, porque claro, si tú al final, este mes te va muy bien, pero el mes que viene baja un poco y no sabes qué es lo que va a pasar una vez cierres tu año fiscal, al final le obligas al autónomo a que ahorre. Y No, digo obligar en el buen sentido de la palabra. Es una cosa muy sencilla, Beatriz. Lo que no podemos es, evidentemente, diseñar un sistema que no sea un sistema eficaz a la hora de poner blanco sobre negro. Por ejemplo, lo que no podemos es tener un sistema de cotización a la seguridad social que sea tan injusto como es el de módulos. Imaginaros las personas en módulos. Las personas en módulos, los módulos en Hacienda significan que cada 3 meses tenemos una cantidad fija que tenemos que pagar por tributos, es decir, por la fiscalidad de nuestra actividad, que nos la fija un Real Decreto aprobado todos los años a 1 de año, que se fija además por distintas fórmulas. La potencia de luz que tengas contratada, si tienes o no tienes trabajadores, la superficie de tu establecimiento, si tienes un establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los de módulos, presuntamente, a final de año saben lo que van a ganar, porque son rendimientos, ¿no? Es la estimación directa, por un lado, y tienes el sistema de estimación objetiva. ¿Sí o no? Entonces, sí, los que están en módulos, de antemano, antes de que tengan el primer mes del año fiscal consumido, saben lo que van a ganar en ese año. ¿Por qué razón? Porque los que están en módulos ya se les estima precisamente lo que van a ganar como rendimientos de trabajo anuales. Eso es una barbaridad. Estaba muy bien cuando se facturaba, cuando no había problemas económicos, cuando realmente tienes un negocio pequeño que factura muy bien y por lo tanto tiras para adelante, pero tiras para adelante muy, muy, muy cómodamente. Bueno, lo que no podemos es convertir en nuestro sistema del renta en esto, en algo que puede ser o no puede ser. Tú imagínate o imaginaros ahora mismo una persona que está en módulos con el cálculo de módulos de un pequeño bar, vamos a ponerlo así, una pequeña tienda, que más o menos, de 100 metros cuadrados, con 8 mesas, con 2 trabajadores, más o menos el rendimiento anual que te calcula Hacienda viene siendo unos 22.000, 23.000 euros. Eso es muy fácil de calcular porque hay efectivamente una especie de calculadora para saber los módulos cómo te salen. 22, 23. Que me diga a mí hoy cuál es ese pequeño establecimiento de restauración, de hostelería, que tiene esos rendimientos de trabajo netos. Cuando hablamos de rendimientos de trabajo netos es una vez pagado todo. O ese señora o ese señor que tiene un pequeño comercio en el que está en módulos, suelen ser comercios pequeños de alimentación, que la facturación les ha caído pues, en un 80% a lo largo de este año. Sin embargo, Hacienda le calcula que ha ganado 17.000 euros al año. Y eso, claro, es que hablar tan ligeramente de estos temas sin saber que el problema de los módulos no es lo que pagas cada 3 meses,
sino que es lo que te calculan de rendimiento neto de trabajo. Y ahí está el problema. Sí, que además eso es un sota, caballo y rey que te lo calcula Hacienda y no hay nada punto. más. Claro, lo que no podemos es convertir el RETA en eso. Oye, por cierto, esto ya es una curiosidad. En el caso, por ejemplo, en el caso de los autónomos que están en módulos y que se han tenido que acoger a un ERTE, ¿les sigue contando? No, hay un sistema los ya... empleados, o sea, porque si tú, a ti te están contabilizando por 10 empleados y tú tienes 9 en el ERTE, pero ¿te cuenta Hacienda? En módulos ya te digo yo que hay autónomos como mucho, como muchísimo, con un empleado. Pero porque evidentemente no sale a cuenta. Ya te digo yo que no sale a cuenta. Tenemos muchísimo... Puede ser que tengamos autónomos con más de un empleado, hasta 3, en sectores del transporte de viajeros. No digo... Sí, el transporte pesado. No. Transporte de viajeros, perdona. Sí, que van en coche, no van en camiones, ¿vale? Sí. Que son, bueno, que son taxistas, al final. Claro, es que hay personas que puede ser que estén en módulos, en el taxi, que claro, es un auténtico suicidio. Es un auténtico suicidio. Por eso también nosotros queremos fusilar directamente el sistema de módulos, porque es no solamente delicado, es un sistema anacrónico que no dice nada de la realidad de la economía y que se hizo, y se hizo en su día porque Hacienda decía que había determinados perfiles de autónomos que no eran capaces de llevar sus contabilidades porque carecían de materiales o de equipamientos para poder hacer su contabilidad. Estamos en el siglo XXI. Todo el mundo tiene un smartphone. O sea, mi madre con 80 años habla conmigo por videoconferencia todos los días. Por lo tanto... Si me disculpáis, hay una preguntita que han salido en el Facebook y no me gustaría que se quedara ahí, ya que nuestros oyentes que están escuchando tienen... Que aunque nos hayamos comido ya 5 minutos, pero bueno, como tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Podemos alargarnos 10 minutillos más. Sí, sin problema. Pero nos comentan esto, mira, a ver si comentáis que las nuevas ayudas de las comunidades autónomas a los autónomos relacionados con el ámbito de las celebraciones no se ha producido nada. Bien. La voy contestando. Las comunidades autónomas que han decidido que las organizaciones representativas participáramos en el diseño de las ayudas, sí lo han hecho. Por ejemplo, Galicia. Por ejemplo, Asturias. Por ejemplo, Cantabria. Por ejemplo, ostras, ya se me empiezan a ir ejemplos. Ya casi ya no me quedan. La Rioja. Todas las del norte, Eduardo. Sin embargo, tenemos, y aprovecho la ocasión, los que salen diciendo que han salvado y que están salvando a los autónomos, tenemos la Comunidad de Andalucía, que en esta tercera ola no ha sacado ni una sola ayuda. Es decir, Galicia ha publicado esta semana pasada los 90 millones de euros del plan de rescate para el trabajo autónomo, que mete todos los epígrafes, no se queda nadie fuera y además pone como 20 millones específicamente para el sector de la hostelería. Asturias ha sacado el otro día la ayuda, el plan de rescate para esta ola que estamos sucediendo. Cantabria ha sacado también a través de 2 consejerías esas ayudas. La comunidad andaluza no ha sacado nada. Y además es que lo tengo que decir porque realmente creo que decir una cosa y hacer lo contrario a nosotros nos enfurece. Cataluña no ha sacado ni una sola ayuda para este último brote del COVID. Pero la Comunidad de Madrid tampoco lo ha hecho. Es decir, hay comunidades autónomas que se llenan la boca de decir que ayudan a los autónomos y que están haciendo un esfuerzo tremendo para tal, pero miren ustedes, el esfuerzo se hace poniendo encima de la mesa un presupuesto lo suficientemente amplio para que cubra las necesidades de la mayoría de las personas que están en una situación... Pero ¿y no sería más fácil, Eduardo, que se diseñase un plan estatal en lugar de dejarle
Pero ya lo hay. En lugar de pasarle la pelota a las comunidades autónomas, que evidentemente tienen que poner su granito de arena y tienen un presupuesto que manejar y que deberían destinar, y yo estoy convencida y que deben, vamos, destinarlo y que deben hacer ese esfuerzo y apoyar a estos autónomos, a estos negocios que lo están pasando tan mal, y muchos de ellos incluso que habían dado el paso hacia esa transformación, porque ya estaban innovando, estaban dentro de lo que es todo lo que es la economía verde, o sea, estaban haciendo más sostenibles sus negocios. Independientemente de lo que puedan hacer las comunidades, ¿no sería más lógico que el gobierno central, y que además es algo que no es que me lo esté inventando yo, sino que fue también una iniciativa, o sea, se lo han pedido varias asociaciones, pero es que además incluso el Ministerio de Industria, Reyes Maroto, habló de diseñar un plan de apoyo a la hostelería? Sí, totalmente. ¿No sería de acuerdo. más sencillo que se coordinase todo desde la administración central, que no dejar que aquí cada palo aguante su vela y así nos va? No te doy la razón del todo. Tienes algo de razón, pero por una cuestión, fíjate. El gobierno del Estado ha puesto en marcha el cese de actividad extraordinario, que evidentemente es un cese de actividad contributivo. Para eso lo estamos pagando los autónomos, también es cierto. Ha diseñado un sistema que es los de expedientes de regulación de empleo temporal, ¿vale? Que es una de las ayudas más importantes a las que se acogen las empresas y los autónomos. El gobierno de España, desgraciadamente, y además lo digo así porque yo sí que no tengo ningún problema en decirlo, tanto el Ministerio de Reyes Maroto como el Ministerio de Economía, a día de hoy, han dicho como 3 o 4 veces que estaban terminando de diseñar un plan especial de recuperación y de ayuda directa, y ni está ni se le espera. Por lo menos con las organizaciones de autónomos representativas aún no se han sentado a hablar. Es decir, tenemos un diálogo permanente con Seguridad Social, tenemos diálogo permanente con el Ministerio de Trabajo. Falta cualquier tipo de lazo comunicativo, tanto con Industria y Turismo, Reyes Maroto, como con la señora vicepresidenta Calviño. Fijaros que cuando antes hablaba de las comunidades autónomas, evidentemente yo soy libre de espíritu y de pensamiento. A mí sí que no me van a encajonar nunca en que si soy indio o si soy vaquero. Antes os ponía un ejemplo de 2 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sí. La gallega, que está haciendo y está siendo un auténtico ejemplo de eficacia y de eficiencia para gestionar las ayudas para los autónomos, y la andaluza o la de Castilla-León, que es un auténtico desastre, dejando, bueno, al final los datos son los datos. Las comunidades autónomas que más autónomos han perdido en el mes de enero son, por este orden, Andalucía y Castilla-León. Es decir... Curiosamente, de las que donde más autónomos se generaban. Bueno, sobre todo Andalucía, ¿te acuerdas? Que hubo hace 1 año, 2 años, Andalucía era la que batía récords junto con Madrid a nivel de altas de autónomos. Sí. Pues, con la tarifa plana. Pues ahora baten récords, pero de destrucción. Pero en definitiva, las ayudas, las comunidades autónomas tienen las competencias en comercio, es así, tienen las competencias en hostelería, es así, tienen las competencias asumidas, porque lo que no podemos pretender es asumir competencias y luego cuando llegan las malas, el discurso es al revés que el tuyo. Es decir, asumo competencias, pero cuando vienen las malas, te digo, papá Estado, haz tú lo que tengas que hacer. Ha habido una transferencia económica de 7.000 millones de euros el año pasado, precisamente, inyección económica que se le da a las comunidades para que puedan tener planes de rescate para las empresas y los autónomos y los trabajadores y las familias. Por lo tanto, algo tienen que hacer con eso. Hay comunidades que están funcionando fantásticamente y hay otras comunidades que son un auténtico desastre. Y dicho lo cual, dentro del gobierno tenemos ministerios que funcionan, vamos, como auténticos relojes suizos, y hay otros ministerios que lo único que tienen en común con el otro, que se sientan en el Consejo de Ministros, porque parece que van a 2 ritmos distintos.
Sin ir más lejos, tenéis la vicepresidencia, que es la vicepresidencia de Podemos, que había dicho que los autónomos nos podíamos acoger a esa especie de ayuda o vamos a llamarle moratoria del pago de los alquileres. Sí. Bueno, en un Real Decreto todos nos acordamos de eso y todos decían, fantástico. Yo cuando leí el borrador del Real Decreto, levanté el teléfono, como se suele decir, como Gila, le dice, está cojonudo, nos parece fenomenal, pero oiga, para acceder a esto, si usted me dice que tengo que darme de baja en Hacienda y Seguridad Social, me está diciendo que tengo que cerrar mi actividad. Es decir, lo que tienen es que sentarse de verdad, que nosotros estamos para ayudar, no estamos para poner clavos en las ruedas, todo lo contrario, estamos para ayudar. Para un momento como este, echar todo el tiempo del mundo, echar todas las horas del mundo para mejorar la situación pues, de personas que necesitan en estos momentos ayuda. Y también hay que decir, a mí me calientan mucho en las redes el morro cuando digo que, pues desgraciadamente, ya veníamos en sectores con autónomos que venían tambaleándose, dando vueltas alrededor de ellos mismos sin cerrar lo que es una actividad normalizada. Pues esos que son los que venían más débiles son los primeros que han caído y seguirán cayendo porque, insisto, está sobredimensionada la oferta sobre la demanda que existe en este momento. Y ya me callo, que ha ocupado prácticamente todo el tiempo de... No te preocupes porque da gusto y además es un placer tenerte aquí por todo lo que nos cuentas, por todo lo que sabes, por todo lo que nos aportas. Yo creo que se me queda muy corto, perdóname, Bea, porque a mí me suenan muchas cosas para hablar, para comentar y para decir. Yo te voy a lanzar un guante y es que bueno, pues si no la semana que viene la otra, vuelvas a estar aquí, a acompañarnos a nosotros y a toda nuestra audiencia para contarnos además cómo han ido esas negociaciones, si al final hay acuerdo o no hay acuerdo y además para también, y lo dejo ahí abierto, para que nos cuentes qué es lo que va a pasar con las ayudas del cese de actividad, que también se ha publicado que los autónomos iban a tener que devolver las ayudas, el tema de la tributación, o sea, que luego que Hacienda les iba a pegar un palo por este tema. Entonces, pues si quieres ahora ponernos la miel en los labios. Es que eso es tremendo, ¿eh? Las dos cosas que has dicho son para un programa prácticamente entero. Por eso te digo que si te apetece, nos dejas la miel en los labios y nos lo cuentas la semana que viene a la otra con esos acuerdos. Por supuesto, contad conmigo sin ningún problema. Las ayudas que hayan solicitado personas que no les correspondan, esa ayuda la tendrán que devolver y yo diría que la tendrían que devolver con muchos intereses. Porque soy de los personas que no le correspondan, importante. A las personas que no le correspondan. Evidentemente, la tendrían que devolver y con intereses, pero por una cuestión, porque en un tiempo como el que estamos viviendo no hay sitio para los listillos. Hay sitios solamente para los que necesitan esa ayuda. Y en cuanto a la negociación, yo sí os puedo decir que estoy seguro que antes de que termine este trimestre tendremos un sistema del RETA para implantarlo en el año 2022, que va a ser un sistema que va a revolucionar la cotización de los autónomos. Pues oye, nos quedamos con eso y ya te digo, yo te lanzo el guante. Por supuesto. Y si no, la semana que viene otra, porque la semana que viene vamos a tener también, espero, a un invitado también muy especial que lleva de apellido Caprile y ahí lo dejo. A Giorgio. Esto me parece bien. ¿Cómo le conoces? Giorgio. Pero que lógicamente, no, de verdad, que sin ningún problema. Y aparte que es bueno que haya programas que de verdad esclarezcan y pongan la realidad literal
de los temas que son tan importantes para nuestro colectivo. Programas como el vuestro ayuda a que personas de verdad conozcan en profundidad lo que está pasando con sus negocios, con su actividad, lo que se está gestando para el trabajo autónomo. Hacen falta programas como el vuestro, sin ningún tipo de cortapisas y sin ataduras de ningún tipo, que podamos expresar libremente, como antes os he dicho, lo que realmente está sucediendo, que es muy importante. Ahora mismo no es el momento de manipular ni dar información que lleve a equívocos. Eso lo único que hace es encender una llama que es una llama complicada. Pues te agradecemos mucho estas palabras que nos has dedicado, agradecemos muchísimo que hayamos o que nos digas o que podamos contribuir a que el colectivo de autónomos pues no solo esté informado, sino que esté formado a esa transformación, a evitar malos entendidos y malas interpretaciones que muchas veces se dan y que unos se lo llevan a un terreno, otros se lo llevan a otro, y a que, bueno, pues que podamos exponer esta realidad desde lo que has comentado tú, desde la absoluta libertad, de la libertad de expresión, que ahora también es un tema que también está de moda y que está muy cuestionado, esto de la libertad de expresión. Así que, Eduardo, te agradecemos infinitamente. ¿Tienes el micro apagado? Sí, sí. Nada, que un besazo, Beatriz, y que Miguel, un placer poder compartir con vosotros un ratito de tertulia y poder seguir hablando de temas que nos interesan, de las cosas que les pasan a las personas en la calle, de verdad. Pues así seguiremos, Eduardo. Muy bien, un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Eduardo. Chao. Pues nada, Bea. Bueno, pues oye, nos hemos ido muy largo hoy de 21 minutos de tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Sí, por supuesto que sí. Se me han quedado muchas preguntas y muchos comentarios que hacer, pero los haremos en futuros programas. Los haremos en futuros programas porque, bueno, yo creo que hemos lanzado el guante, lo ha recogido, claro. Y además ha sido un ratito muy agradable, muy instructivo y que, como decía yo antes, totalmente. Que va a contribuir, o sea, lo que queremos a fin de cuentas. ¿Te acuerdas cuando empezamos esta aventura que yo decía aportar valor añadido, formar, porque la labor de los periodistas también es la de formar, no solo informar, claro. Pero informar a través de la información? Y yo creo que lo estamos consiguiendo, y el mejor ejemplo ha sido hoy con esta intervención de Eduardo, que es quien sabe, quien además pues está contribuyendo eso, a formar a los autónomos y a transformar ese colectivo tan necesario. Y a que ese 15%, que a mí me ha asombrado muchísimo, que solo, o sea, siendo 3 millones de autónomos, solo generen el 15% de la riqueza de nuestro país. Tras. Ese dato me deja muy fría, ¿eh? Muy es complicado, fría. Sí. Tenemos que intentar cambiar las cosas. Sí, esa transformación que tenemos por delante. Pues Miguel Ángel, hoy no ha habido nada. La semana que viene más, que yo creo que esto va a ser bueno. Agua sobre el aceite, ni ecodiccionario, pero bueno, sí. No pasa nada porque la semana que viene lo retomamos. Contamos historias de emprendedores, esperamos tener a Giorgio Caprile, como ha dicho Eduardo, que me ha leído la mente. Sí, fenomenal. Que tiene un proyecto además muy exitoso, ha emprendido en tiempos de pandemia y está teniendo éxito, y bueno, pues nos contará pues en qué consiste, cómo se gestó pues nos contará su historia, que al final pues fenomenal, las personas y los proyectos y los negocios son historias humanas, historias de verdad, de gente de verdad. Bueno, pues nada, despídete hasta la semana que viene con tu frase que nos motiva, esa frase motivante que tienes cada semana. Me despido con mi frase que va dedicada a todo el mundo, y es que no dejen de sonreír en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Muy bien, con eso nos quedamos, Beatriz Tiper. Muchísimas gracias por estar, y a todos vosotros los que nos habéis estado escuchando en directo, habéis participado a través del Facebook, y a todos vosotros que nos estáis escuchando en el podcast una vez tenéis tiempo libre y estáis un poco más despejados para escuchar todo esto. Muchísimas gracias, y nada, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene en La Puntillita Económica, aquí en activaradio.org. Chao. Chao.